Gracias, Carolina. Bien, ¿me quedé en esa parte, jóvenes, o no? Confirme el paralelo. Sí, licenciado. Licenciado. Bien, muchas gracias. Licenciado. En este punto. Estamos hablando acerca del sistema de producción capitalista. Vamos a hablar de la revolución burguesa y el tema de la revolución industrial. Logramos puntualizar en aquella exposición que este periodo aparece en el siglo XVI, el fenómeno importante, el tema de la fábrica, en un sistema capitalista, donde lógicamente existe concentración de capitales, concentración de medios personales y concentración fundamentalmente de materia prima o materiales. Bien, seguimos avanzando y vemos qué es lo que más sucede en este periodo de la Edad Moderna, en este sistema de producción. Ustedes apunten, inciso B, hay una nueva organización del trabajo. Inciso B, ustedes apunten, existe una nueva organización del trabajo. Claro, vean ustedes, si del gremio tuvimos esta actividad, en la fábrica tiene que haber una nueva forma de organización del trabajo. ¿Qué es lo que caracteriza a esta nueva forma de trabajo en este periodo? Usted apunte. Se caracteriza por la concentración de los trabajadores en fábricas industriales. Entonces apuntamos que esto se caracteriza por la concentración de trabajadores en fábricas industriales. La segunda característica de esta nueva forma de producción es que existe una división y una especialización del trabajo. División y especialización del trabajo, que lo apuntamos acá. B.2. División y especialización del trabajo. Carolina, toleras 10 minutos la falta de habilitarse cámara y ya sabes cómo proceder. ¿Qué es lo que sucede en este tema de la división y especialización? Acá, por ejemplo, en la actividad del gremio, cuando el hombre trabaja, tiene su sello particular. El hombre puede identificar el producto como de su propia construcción. Ya en la fábrica, el hombre se divide el trabajo. El hombre tiene ya cierta formación especializada en un trabajo. Consecuencia de esto, la producción es en serie, existe menor tiempo, menor costo en la producción. Por ejemplo, si en el gremio se construye un carruaje durante 6 meses por un solo hombre, ya en la fábrica se construye un carruaje exactamente en una semana. Pero las particularidades del trabajo están divididas y están en especialidad. Hay un grupo que se dedica a las ruedas, hay un grupo que se dedica al chasis del carruaje, hay un grupo que se dedica al revestimiento, etc. Entonces, hay una nueva organización del trabajo que se caracteriza por estos aspectos. Esta nueva forma de organización del trabajo obviamente tiene que dar lugar a otros factores. Entonces, usted apunta ahí que esta nueva organización del trabajo pues da lugar a la aparición de otros factores o de otros fenómenos. ¿Qué es lo que va a apuntar en primer lugar? Va a apuntar que existe la presencia de una nueva clase social. Y esta clase social se denomina la clase proletariada. Aquí apuntamos. Nuestra primera consecuencia es que aparece una clase que se llama proletaria o proletariado, una clase obrera. Busquen ustedes en el internet qué significa proletario.
¿De qué palabra etimológica viene proletario para que ustedes comprendan bien el significado? El que lo tiene me lo dice. Proletario, etimología. Licenciado, Adelante. eh, dice que proletario viene del latín proletarius, Muy bien. Siga. que solamente le importa al Estado como procreador de hijos, ciudadano perteneciente a la clase más baja de la sociedad romana. Muy bien. Gracias, señorita. Proletario viene de proles. Es la prole, es el hijo. El hijo que tiene vida pero que no tiene bienes materiales. Por ejemplo, ustedes jóvenes son parte de la prole de su padre y de su madre. ¿Ustedes tienen prole? Quiere decir, ¿tienen hijos? ¿Tienen descendientes? ¿Algunos de ustedes? Yo creo que no, todavía son niños. Bien, entonces ven ustedes, cuando se habla de proletario, viene de proles, que es la prole, y prole es hijo, descendiente. Pregunta, ¿usted que es hijo de su papá y de su mamá, tiene la misma cantidad de plata que su papá y su mamá hoy, en estos momentos? No, licenciado, porque en mi caso yo no ejerzo alguna labor de trabajo y los que me mantienen son mis papás. Claro, y en muchos también están en en esa misma circunstancia. Es lo que se llama la mesada que reciben los jóvenes de su papá y de su mamá. Entonces de ahí vienen, ven ustedes hijos todavía no tienen bienes materiales propios, no tienen, por ejemplo, dinero como tiene el papá. De ahí viene la expresión proletariado, gente que no tiene propiedad de los medios de producción. Gente que no tiene propiedad ni son dueños de los instrumentos de producción. Lo único que tienen como parte de su realidad es la fuerza de trabajo. De ahí viene la expresión proletariado. Algunos de Bien. ustedes, por ejemplo, dicen, ¿me visitas en mi casa? Dicen, no, no es su casa de usted, es la casa de su papá, es la casa de su mamá. Entonces, lo correcto es decir, visítame en la casa de mi papá donde yo vivo. ¿Alguien quería decir algo? Disculpe, doctor, perdón que lo moleste. Quería informarle de que voy a retirar a los que están con cámara apagada. Claro, eso es lo que corresponde. Y le pones abandono de clase. Sí, doctor. Licenciado, mil disculpas, tengo problemas con mi dispositivo en prender la cámara. Voy a conectarme con mi laptop. ¿Será que me puede aceptar? Carolina, toma en cuenta lo que dice el joven, ¿ya? Está bien, doctor. Por favor. Bien, seguidamente, ¿qué tenemos? Se ha instalado un nuevo modo de producción, una nueva forma de trabajo, la fábrica está en su auge, el capitalismo está reinando y tenemos ahora las características del trabajo industrial, los problemas más típicos que aparecen en el trabajo industrial. Obvio, ya no puede ser el mismo problema que el gremio. Aquí el problema es distinto. Y aquí está apuntado. Primero, salarios insuficientes, jornadas excesivas, contratos de trabajo de gran duración, pero bajo explotación, locales insalubres, fábricas que no tenían las condiciones mínimas para el trabajo, obligaciones de adquirir bienes de consumo del establecimiento propio del empresario a precios de comercialización y no a precios de producción. Hay mucha diferencia entre el precio de producción y el precio de comercialización, jóvenes. Nuevamente, ¿hay una diferencia entre el precio de producción y el precio de comercialización? Pues lo mismo, el precio de producción y el precio de comercialización. Sí, No, licenciado, licenciado. hay una Eh, porque el que ya va a ser el producto tiene que ganar, ¿no? Un poco para luego venderlo. Al Claro, venderlo, en el tema de la comercialización, lógicamente transporte, personal que cargue y todo lo demás está cargado al tema del producto. Por eso ustedes tienen un impuesto que se llama el IVA, donde hay una secuencia y una serie desde la producción hasta la comercialización. Entonces el producto encarece.
Entonces aquí vean ustedes, el trabajador fabricaba una bota en valor de 20 monedas y en el mercado lo vendían a 80 monedas y el empleador le obligaba al trabajador a comprar las botas a precio de comercialización. ¿Es o no es explotación? Es explotación. Es explotación, Es completamente, porque el fabril, el dueño de la fábrica tenía asegurado su producto. No sé si ustedes han escuchado que cuando jóvenes grupos graban en las disquerías un CD de música y todo lo demás, les obligan a comprar 1000 CDs a los que han producido el CD. Eso ya es asegurar la inversión. Entonces hay esos fenómenos todavía existentes hasta el día de hoy. ¿Qué más aparece? Aparece la acumulación del llamado capital. ¿Quién está acumulando el capital? ¿El proletariado o el dueño de la fábrica? Respuesta. El dueño Dueño de de la la fábrica. El dueño de la fábrica, el dueño de la fábrica, el capitalista, el burgués, se está llenando de dinero, está haciendo acumulación de dinero, de capital, etcétera, y quien se está empobreciendo mucho más es el proletariado. Es que esa fue la forma de explotación del régimen capitalista. El capitalismo embrionario, el capitalismo en sus orígenes no le interesó mucho al ser humano, hasta que tuvo que haber una reforma de un capitalismo basado en el ente social. ¿Esto dio lugar a qué? A que frente al tema del proletariado aparezca la burguesía. La burguesía estaba acumulando el capital, se estaba haciendo más rico día tras día. Entonces la burguesía en este periodo tiene un poder económico, pero como dice acá, no tiene todavía poder político. Dos factores de poder importante, poder económico y poder político. La burguesía ostenta poder económico, pero todavía el político no lo puede recuperar, sino hasta el periodo de la Revolución Francesa. Bien, seguimos avanzando y vamos al otro inciso. ¿Qué inciso vendría? Inciso D. C. Y C. Viene el inciso C. Entonces, en el inciso C, ustedes apuntan el tema de la revolución industrial. Esta temática, jóvenes, que estamos estudiando, donde ya se complejiza la relación de trabajo entre los fabriles, los proletariados y la burguesía, se complica mucho más con el tema de la revolución industrial. ¿Cuál es la noción que tenemos de la revolución industrial? El cambio fundamentalmente de una economía agrícola a una economía basada en la producción mecanizada. Entonces vamos a apuntar, la revolución industrial es esto, un proceso de evolución que conduce a una sociedad desde una economía agraria tradicional hasta otra que se caracteriza por procesos de producción mecanizados. La máquina fue el componente más importante de la revolución industrial. Estamos hablando aproximadamente del año 1760. Y la primera máquina que aparece en el mundo es la máquina de vapor de James Watt. Consecuencia de la máquina de vapor para el trabajo. Hay un reclutamiento de trabajadores. Existe demanda de más trabajadores y lo primero que empieza a desarrollarse es el trabajo textil. 2 años después, en el año 1762, aparece la iluminación a gas de carbón. Iluminación a gas de carbón, con lo cual
se rompe el concepto de jornada natural de trabajo. Antes el hombre trabajaba de sol a sol. Eso es la jornada natural de trabajo. ¿A qué horas se entra el sol, jóvenes, más o menos? A las 6 de la tarde, 7 más o menos. Sí, 6, 7. Hasta esa hora trabajaba el hombre naturalmente. Pero cuando ya existe la iluminación a gas de carbón, entonces se crea la jornada ya prolongada y tenemos jornadas extensivas de trabajo. Entonces ustedes apunten esos criterios, yo se los voy a transcribir acá. Decíamos, importante es que la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, es del año 1760 y aquí está el otro año, 1762. Bien. ¿Tiene que haber nuevas consecuencias con la Revolución Industrial? ¿Sí o no? Sí, ¿O las licenciado. cosas se van a mantener como siempre? No, licenciado. Tiene que haber. No, va a cambiar. Tiene que haber cambios, Tiene tiene que que haber haber cambios. consecuencias. Sí. Y ahí vamos apuntando las consecuencias más importantes. Y la primera consecuencia, vamos a apuntar aquí como 1, son las nuevas relaciones de trabajo. Nuevas relaciones de trabajo. ¿Qué pasa con estas nuevas relaciones de trabajo? El hombre es reclutado en las fábricas. Ya no existe el trabajo en el gremio. Pero el gremio todavía no desaparece, pero ya no puede trabajar desde el gremio. Ya no puede trabajar desde su casa. Por ejemplo, hoy el hombre, por el tema de la pandemia, ¿puede trabajar ya en su casa nuevamente, desde su casa? Sí, Dependiendo del virtualmente, sí. trabajo, sí. Viendo el trabajo que tiene. Con el teletrabajo sí puede hacerlo, ¿no es cierto? El teletrabajo es una nueva modalidad que se ha introducido. Pero en aquel periodo ya las reglas del trabajo son que el hombre tiene que estar en la fábrica, ya no tiene que trabajar desde su casa. Esto plantea otras consecuencias. Primero, que el hombre toma contacto. El hombre toma contacto y se relaciona con los otros. Por ejemplo, de usted su vida cambia, su vida de estudiante de secundaria que tiene, cambia cuando usted ya es universitario. Sí, licenciada, cambia mucho. Cambia totalmente. Todas las prácticas que ustedes tuvieron en la escuela secundaria son abandonadas, olvidadas y empieza una nueva vida universitaria. Entonces el hombre también en aquel periodo que se va a la fábrica, deja la casa, deja el gremio, tiene que tener contacto y se relaciona con los otros. Ahí se generan las ideas comunes. De las ideas comunes se genera el tema de la solidaridad entre los hombres. Por ejemplo, usted que pertenece al paralelo A, si tenemos una farándula por el día del aniversario, usted, su idea común, su sentimiento común, ¿va a ser por el paralelo A o va a ser por el paralelo E? Por Por el el paralelo paralelo A. Claro, Por usted va el a A. gritar ese día, vive el paralelo A, no hay mejor paralelo que el paralelo A. Su sentimiento ya es común. Y si su compañero de usted que está compitiendo se le rompe ese momento su saco, usted solidariamente le va a dar su saco para que él pueda triunfar y todo ello. O finalmente no. Sí, ¿no? Hay solidaridad entre ustedes. Yo sí, licenciado. Si un compañero de ustedes, por ejemplo, cae en enfermedad, entonces ustedes van a ser los primeros en dar una cotita de 5 bolivianos, 10 bolivianos, y luego van a ir a los otros paralelos, mi compañero ha caído en desgracia, solidaridad. Entonces el hombre tiene este contacto y hay nuevas consecuencias. La segunda consecuencia, el cambio de tracción.
El mundo conocía dos tipos de tracciones. La primera tracción fue la tracción animal. No estoy hablando de atracción, de atraer, estoy hablando de tracto, de fuerza, de energía. Por ejemplo, ¿un carruaje es movido por un caballo o no? Sí. Muy bien, tracción animal fue lo más importante en aquel momento. Luego aparece la tracción del hombre. ¿Los esclavos fueron mano de tracción o no fueron mano de tracción? Sí fueron. Muy bien. Y hubo emperadores que hacían llevar en vez de caballos a hombres que cargaban sus literas. Sí. Sí, 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 ¿no? bien. Ustedes ven películas y Bien. el hombre era motivo de tracción. Entonces, ¿quién era más fuerte, el varón o la mujer? Es El varón. Entonces, aquí ya genera el concepto de la desigualdad. La desigualdad desde el punto de vista cuantitativo. ¿Quién era más fuerte? El hombre y en su caso, el grupo de hombres. Si un hombre daba un golpe a una mujer, la mujer se desmayaba. Y en el trabajo tiene el mismo efecto. Yo como hombre puedo alzar una arroba, puedo alzar un quintal, puedo alzar un quintal y medio. Contráteme. Y la mujer decía, ¿usted cuánto puede alzar? Yo una arroba. No, esto no me sirve para mucho. Yo necesito gente fuerte, fornida, etcétera. Entonces, ¿quiénes eran más contratados? ¿Los flacos, los tísicos, los gorditos como el señor Barrigas o los atléticos? Los atléticos. Eso, de simple razonamiento, ¿no? El atlético era más contratado porque tenía esas condiciones de tracción. Bien, luego de la tracción del hombre con la máquina, aparece la tracción de las máquinas. Eso es lógica consecuencia. Ya no era importante la atracción del animal, ya no era importante la atracción del hombre, lo más importante era la atracción de la máquina. ¿Usted prefiere irse en carruaje con 4 caballos que jalan o prefiere tener usted un Toyota que le jala más rápido? Un Toyota que nos Un jale. Toyota. Es una máquina, ¿no? Es una máquina. ¿Ustedes conocen la subida de la calle Santa Cruz? Esa pendiente. Sí. 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 ¿Y en qué suben? ¿En caballo, en carreta o en un minibús suben? En Sí. un En un minibús. Y se sienten seguros, ¿no? Se sienten seguros, sube esa pendiente y no hay problema. La máquina empieza a tomar eje fundamental en toda la actividad social. Ahora vean ustedes, la máquina plantea el tema de la igualdad de géneros. Las mujeres no lo saben, pero a partir de la revolución industrial ya se planteó la igualdad de género. No es producto de ningún gobierno el hecho de la igualdad de géneros, es producto del desarrollo histórico. El hombre que en aquel momento tenía la atracción, yo les comenté que decía yo puedo alzar un quintal y una arroba. Y las mujeres que en ese momento alzaban una arroba, ahora parecen que pueden alzar 2 quintales. Y es cómo se explica todo eso. Las mujeres, como tienen ese dote intelectual mucho más interesante, porque de acuerdo a la psicología, quien madura más antes es la mujer que el hombre. Entonces la mujer empieza a estudiar el tema de las máquinas, empieza a estudiar el tema de las palancas. Y le demuestra al empleador que utilizando las palancas puede alzar 2 quintales. Y el hombre dice, pero ¿cómo ha hecho eso? Uso de las máquinas, uso de las palancas. Si su auto de usted se para en la calle por cualquier motivo, usted empuja, ¿no es cierto? Sí. Sí, licenciada. Muy bien. ¿Pero alguna vez ha utilizado una palanca para empujar su auto? Sí, licenciado. O si no, ¿Dónde se engancha la palanca? en la parte de adelante. Bueno, eso es cuando tiene, lógicamente, guinche. Pero si no tiene guinche y solamente tiene una palanca, ¿dónde usted palanquea para que el auto se mueva?
Pues palanquea en la llanta, ¿no ve? Usted coloca la palanca en la llanta, agarra una piedra y empieza a usted a pulsetear y más que fuerza de 3 hombres, usted solo mueve el auto con una palanca. Entonces la máquina, las palancas fueron una gran conquista. Ahora, aquí empieza la igualdad de géneros. La mujer dice, nosotros podemos hacer igual que el hombre, no hay problema. Muy bien, entonces la única diferencia que hoy, desde esa época hasta el presente, es la diferencia cualitativa. Ya no hay diferencias cuantitativas. La diferencia es cualitativa. Vean ustedes, ¿qué pasa si se casan con una cholita cachascanista? Yo tenía un amigo que estaba casado con una cholita cachascanista del Alto. Llegaba, hacía su viernes de soltero, mi compañero, y lo agarraba como a poste y lo estrellaba en la pared, corriendo. Y se sentaba sobre él y lo dejaba sin aire. ¿Hoy las mujeres han aprendido defensa personal o no? Sí, varias mujeres han aprendido defensa propia Claro. personal. Hay jóvenes que saben taekwondo. Hay gente que tiene cinta negra. Hoy una mujer puede dar un golpe certero que nos hace quedar quietos. Entonces, la diferencia cuantitativa ya no es importante, pero la diferencia cualitativa sí. ¿Cuál es esta diferencia cualitativa? El tema del embarazo. ¿Quién lleva los 9 meses de embarazo? ¿El hombre o la mujer? La mujer. La mujer. La mujer. El hombre no. Solo en la ciencia ficción el hombre lleva el embarazo, como por ejemplo en la película Junior, donde Arnold Schwarzenegger, semejante fisiculturista, queda embarazado, ¿no? Entonces, si ya se ha proclamado la igualdad de los géneros, mi pregunta, y siempre les dije a mis jóvenes estudiantes, ¿por qué usted sigue pagando el minibús de la señorita? ¿Por qué usted sigue pagándole su sopa de 2.50 bolivianos con huevo a esa compañera? ¿Por qué usted sigue llevándole los libros a esa persona si la igualdad de géneros ya está determinada? ¿Por caballerosidad? Por cortesía. Por cortesía, por caballerosidad o porque definitivamente está cortejando a la persona, etcétera. Pero ¿le va a durar toda su vida su caballerosidad, su cortesía? Algunos, algunos sí. Algunos sí, en serio, porque yo he visto que cuando se casa duran 2 años y todo lo demás y luego viene un proceso de apatía y de indiferencia total. Entonces, si la igualdad de género está determinada, que las señoritas lleven sus libros, que paguen sus sopas, que paguen sus minibuses y todo lo demás. Y ustedes no traten de fingir lo que no son, ¿no? Ese es el tema más importante. La igualdad de géneros está determinada. Si usted va a llevar los cuadernos de la señorita, también la señorita que se lo lleve alguna vez sus cuadernos de usted. La tercera consecuencia. El proceso de producción se especializa. Y aparte de especializarse, se está concentrando en lo que se llama las fábricas. Día tras día, año tras año, la fábrica está creciendo. Y miren lo que dice el apunte. Los artesanos y los pequeños y las pequeñas tiendas del siglo XVIII no desaparecen. O sea, los gremios no desaparecen, pero tienen ínfima actividad. En otras palabras, el gremio y otra actividad está agonizando, está dando sus últimos aleteos porque no pueden competir con la fábrica. Siguiente consecuencia. Dijimos que aparece el proletariado. ¿Qué pasa con el proletariado? El proletariado se percata que no era propietario de los medios de producción. Claro, está muy metido con la pala, está muy metido con una herramienta, pero no le pertenece. Y eso marca el sentimiento del ser humano. Por ejemplo, usted que va a venir a pasar clases presenciales en algún momento, ¿el pupitre del paralelo A le pertenece a usted o no? Una licenciada le pertenece a la universidad.
Muy bien. ¿Y cuando vaya a trabajar el escritorio que le den a usted le pertenece o no? No, a nuestra fuente de trabajo le pertenece. El computador que le van a dar, el auto que le van a proporcionar, ¿le va a pertenecer? No. Y usted dice, pero estoy cuidando esto, lo cuido como si fuera mío. Y ustedes van a tener el primer sentimiento emocional en su vida fuerte cuando les quiten su escritorio de su trabajo. Van a querer llorar. Pero ustedes tienen que acordarse de esta clase. No son dueños de los instrumentos de producción. Quinta consecuencia. Existe el trabajo de niños y mujeres. Hasta ese momento las mujeres y los niños no estaban trabajando. Y si trabajaban era informalmente o en la familia. Pero aquí en la fábrica se los recluta. Ahora analicemos. El trabajo del hombre está en un 100% pagado. La mujer, ¿cuánto tiene de porcentaje de pago? Mínimo, licenciada. ¿De cuánto? Para que ustedes tengan referencias, 2 mujeres equivale a un hombre. El 50%. 50%. Muy bien. Los niños, 25. El 25%. 25%. ¿Era un fenómeno de explotación o no? Sí, licenciada, era un fenómeno de explotación, tanto Sí, mujeres. el hombre decía, por ejemplo, yo quiero que me pague tanto. No, yo le pago tanto a usted. No, entonces no trabajo, no hay problema, me contrato a 2 mujeres y todavía son 4 manos y va a trabajar por el mismo precio de usted. O me contrato a 4 niños que igual van a lavar las piedras que usted. Entonces el fenómeno de la explotación era evidente. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más va a aparecer en este periodo? Las condiciones de trabajo. ¿Cómo están las condiciones de trabajo en el fenómeno de la revolución industrial? Ahí están. Las condiciones de trabajo. Se somete al trabajador a esfuerzos sobrenaturales, a horarios de trabajo prolongados. Hay riesgos de accidentes porque la máquina produce accidentes, pero que no son cubiertas por los dueños de la fábrica. Empieza el tema de las enfermedades profesionales. Por ejemplo, si usted está consumiendo en un garage bebidas alcohólicas y está encendido su automóvil, ¿usted inhala o no ese hollín que bota el auto? Inhalamos, licenciada. Hay un dióxido de carbón, así se llama, ¿no? Y usted muere, ¿no? ¿O no muere? El dióxido de carbono es muy letal para el ser humano. Gracias, es verdad. Falta de descanso. ¿Por qué usted va a tener descanso? La máquina está trabajando, usted simplemente está alimentando a la máquina. Pagos reducidos. ¿Estaban mejor en el gremio o estaban mejor en la fábrica? En el gremio, licenciado. En el gremio estaban mejor. En la fábrica no. Lo que fue para ellos su esperanza fue peor para su solución. Entonces el hombre tiene que estar contento, tiene que estar descontento y la respuesta es lógica. El hombre está descontento. Entonces el hombre empieza a tener manifestaciones, conglomerados de personas que salen a las calles a protestar. No estamos de acuerdo con que nos exploten. No estamos de acuerdo con que a nuestras mujeres las exploten y de paso las acosen. No estamos de acuerdo que nuestros niños trabajen y por ínfima cantidad de dinero. La gente no le hace caso, la gente no reacciona frente al fenómeno de la manifestación y luego crean otro instrumento de lucha. ¿Qué dice ahí? La huelga. La huelga. Bueno, si no nos hacen caso en la calle, en las manifestaciones, entonces paralizaremos la productividad. Claro, la máquina produce, pero la máquina necesita ser encendida, necesita ser mantenida por el hombre. Sí, licenciado. Y usted tiene un auto, ¿no es cierto? O su papá debe tener un auto. ¿Le hace cambio de aceite su papá a su auto o no? Sí, Sí, licenciado. cada No le hace cambio de aceite, sino
le hace cambio del líquido de freno, ¿qué pasa con la máquina? Se arruina. Sí, ¿no? En la palabra más sencilla, ¿no? Se arruina la máquina. Entonces la máquina necesita del hombre y hoy en el presente sigue necesitando del hombre. Aparece otra forma de lucha, la ocupación de las fábricas. La gente en tumultos ingresa a un lugar de producción, no quieren salir. ¿Qué pueden sacar a 4.000 hombres? Difícil. Pero todavía aún así no son escuchados y crean otra técnica, el sabotaje. ¿Mm? El tema del sabotaje. A ver, les voy a buscar en el internet. Sabotaje viene de sabot. Ustedes busquen sabot, ¿qué significa? El que lo tiene no los dice. Ahí está nuestra figurita. ¿Se puede ver o no? ¿Alguien tiene ya el concepto del sabot? Significa sueco, zapato de Eso. madera. Esto es el sueco. Miren ustedes. Este es el sueco. Entonces, esto era como una piedra. Si a usted le tiran un sabot, ¿qué pasa si le tiran con un sabot? ¿Le provoca una lesión o no le provoca una lesión? Nos va a provocar Sí, una licenciado. lesión. Sí, lo provoca. Claro, es que el sabot era una madera sumamente dura que servía como modelo para construir zapatos. Y el trabajador que está muy enojado, tiene impotencia en su ser, agarra el sabot y le tira al empleador. Ah, entonces, si me ha tirado con sabot, eso se llama sabotaje. Si usted ve el Código Penal actual hoy, hay el delito de sabotaje. Sabotaje significa destrucción. Sabotaje significa deterioro. Por ejemplo, si usted lo va a despedir a su secretaria y su secretaria disimuladamente le va poniendo virus al sistema de computación, a su red de computación de la fábrica, ¿le está saboteando o no le está saboteando? Sí, licenciado. Sí, Licenciado. Usted está produciendo una gran cantidad de panetón y quiere sabotear porque sabe que dentro de 2 días a usted lo despiden y va a poner ahí ratitas muertas, dedos de personas para que se pueda coser de esa manera. ¿Es sabotaje o no es sabotaje? Es sabotaje, licenciado. Es sabotaje. Muy bien, usted tiene que apagar el horno a las 4 de la tarde y usted lo apaga a las 4:30. ¿Ha saboteado o no ha saboteado la producción? Hemos saboteado, licenciado. Entonces el sabotaje ya es una realidad desde esas épocas hasta nuestros días. Y luego se va creando el último mecanismo de autodefensa que también está vigente, el tema del sindicato. Pero en estos momentos, jóvenes, el sindicato es un delito. Ojo, eso es importante. El sindicato es un delito en estos momentos. Quien se organiza en sindicato está cometiendo una conducta delictiva. Pero aún así, ¿desaparece el sindicato o no desaparece? No. No, licenciado. No desaparece. ¿Hoy tenemos sindicatos o no tenemos sindicatos? Varios. Tenemos sindicatos, aunque no tienen la misma función del pasado, porque en el pasado defendían a los trabajadores, los intereses de los trabajadores. Hoy tenemos un sindicato que defiende a su comadre, a su compadre y nada más que esas cosas, ¿eh? Bien, luego de el tema de la revolución industrial, tenemos el tema de la revolución burguesa. La revolución de la burguesía. 4 revoluciones tiene el mundo de la burguesía. Pero como su nombre lo indica, jóvenes, una revolución es un cambio. Pero no solamente es un cambio en el aspecto bélico, sino también es un cambio político, es un cambio económico trascendente. Eso quiere decir de fondo. Entonces tenemos la revolución burguesa y vamos a apuntar qué es la revolución burguesa, ahí está el concepto. Es un movimiento social que prepara cambios políticos y económicos de fondo. Estamos en el siglo
siglo XVIII con proyección al siglo XIX. Filosóficamente, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el fundamento del mundo? Es la ilustración. ¿Qué significa la ilustración? Que ustedes aprendieron de la ilustración en colegio. Por ejemplo, había Renacimiento, había el tema de la reforma, la contrarreforma, existía el tema de la ilustración, etcétera. ¿La ilustración qué es? ¿Por qué se dice usted es un ilustrado? Porque la ilustración, jóvenes, es el mundo de la, ¿qué dice ahí? El mundo de la razón. De la El razón. mundo de la razón. Ese fue el nuevo pensamiento filosófico del periodo del siglo XVIII, del siglo XIX, donde se deja atrás, por ejemplo, el tema de la religiosidad, de lo religioso. Antes el hombre vivía por Dios, peleaba por Dios, por estar en las cruzadas, pero ya en el fenómeno de la ilustración, el hombre piensa, analiza, el hombre es más intelectivo. ¿Ustedes han escuchado hablar de Montesquieu, Voltaire y todo ellos? Rousseau y todos. Sí, licenciado. Claro, ellos fueron ilustrados porque eran hombres pensantes. Y como mundo de la razón, lo primero que van a hacer es cuestionar el régimen llamado antiguo. Se cuestiona el régimen antiguo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La ilustración desemboca en lo que se llama la revolución. ¿Qué dice ahí? Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa, que fue una contienda bélica de la reacción del pueblo contra la nobleza, plantea tres principios. Principio de libertad. 2, principio de igualdad. Y 3, principio de, gracias, fraternidad. Y con ello se construye un nuevo cambio político, un nuevo cambio económico muy de fondo. Vamos a analizar igualdad. Todos los hombres son iguales. No hay privilegios. No hay privilegios. Entonces desaparecen las castas, desaparece el tema del linaje, porque todos son iguales. Y aquí, históricamente, es lo más importante. Se dicta la ley. ¿Qué dice? Chapelier. La ley Chapelier. Entonces, con la ley Chapelier se decreta el fin del gremio. Claro, porque los que estaban en el gremio tenían muchos privilegios. ¿Se acuerdan ustedes la crisis del linaje y todo lo demás del gremio? No, el gremio no existe más. Ahí el gremio muere en la Revolución Francesa. La gente quiere restaurar el gremio, quiere restaurar, porque dicen nosotros vivíamos bien en el gremio y el gremio puede tener una nueva versión bajo el régimen de la Revolución Francesa. Pero no. Los hombres de Estado dicen no, el gremio no se restaura. Pero había intentos y se dicta un complemento a la ley Chapelier donde se dice que quien reinstaura el gremio sufre la pena de, ¿qué dice? Pena de muerte. Pena de muerte. Sufre la pena de muerte. Ah, entonces con pena de muerte, ¿querían o no querían ya reinstaurar el tema del gremio? No querían instalar. No querían decir. Ah, ya no, aunque tenían la intención, pero no, para estar muriendo mejor no. Adiós gremio. El gremio es enterrado en la Revolución Francesa. Bien. El hombre es igual
a los hombres. Entonces, todos los hombres pueden dedicarse al comercio, todos los hombres pueden dedicarse a la producción. Entonces todos gritan, qué lindo, porque tenemos igualdad, ya no tenemos jefes, ya no tenemos patrones y todo lo demás. Sí, hay igualdad. Pero la igualdad no tiene sentido si no existe el tema del factor. ¿Qué dice? Factor económico. económico. Muy bien. Cuando yo fui consejero de mis estudiantes de primer año, siempre tenía 4 o 5 casos al año de jóvenes, señoritas y jóvenes que querían independizarse. Es que ellos entendían, creían que yo era el orientador del curso que podía orientar temas. Yo era el consejero, o sea, yo guiaba académicamente, esas cositas. Pero mis estudiantes confundían. Entonces venían, doctor, nos vamos a escapar. La Julia y yo nos vamos a escapar pasado mañana, porque no nos dejan vernos. Y yo siempre les he preguntado, esto está bien, me parece que el amor debe triunfar. Esto siempre les he preguntado. Pero antes, joven, antes de que lo lleve a la Julia, como dice, al tema de fuera de la casa, ¿cuánto de plata tiene? Tengo ahorritos, decía. Muy bien, ¿cuántos son sus ahorros? Hable con sinceridad. 2.000 bolivianos. ¿Y cree que con 2.000 bolivianos usted va a vivir toda una vida? ¿Se puede vivir con 2.000 bolivianos, jóvenes? No, licenciado. No, doctor. No. No, ¿El no, hombre vive de amor? ¿De puro amor? no. No, doctor. No, licenciado. Imposible. Entonces, si el hombre no vive de puro amor, si nos vive de cosas materiales, yo siempre me pregunté como abogado, ¿por qué es? ¿Qué utilizas en tu cabello que se ve como de Michael Jackson, bien ondulado? Pero qué ojazos tienes, parece de una vicuña. Pero qué labios más poderosos, parece de Jennifer López. Y nunca se han preguntado cuánto de ahorro tienes, qué proyectos materiales tienes, saber dónde estás trabajando, cómo te mantienes, cómo piensas independizarte y todo lo demás. Entonces, el hombre también en este periodo se da cuenta que el hombre es igual, pero no es igual económicamente. Yo quiero hacer una actividad, pero ¿tiene plata? Usted, por ejemplo, puede tener las mejores ideas, el mejor emprendimiento. Usted puede decir, yo quiero producir esto, pero ¿necesita o no necesita plata? Necesito plata. Muy bien, en algunas conversaciones que yo tuve en esas épocas presenciales con mis estudiantes al finalizar el año, nos reuníamos en un café, charlábamos para la despedida. Y había chicas que me comentaban, no, doctor, yo pienso hacer esto. Y les decía, a ver, cuéntame un poco más, ¿qué piensas hacer? Quiero hacer mi línea de vestidos con mi apellido y todo lo demás. ¿Cuánto de plata tiene? No, recién voy a ahorrar. No, entonces, las mejores ideas se quedan trancadas sin dinero. Y pregunta, jóvenes, ¿el dueño de la fábrica, el empleador o el trabajador tenía más plata? El dueño del Dueño. El dueño de la fábrica. Hoy, por ejemplo, hay trabajadores, hay empleadores. ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién está encima del otro, económicamente hablando? ¿El empleador o el trabajador? El empleador. El empleador. Este es un problema histórico que no lo podemos resolver hasta hoy. Miren, estamos en el año 2022 y no lo podemos resolver el factor económico. Si usted quiere independizarse de sus papás, bueno, vea bien sus ingresos económicos. Y si no tiene, siga respetando las reglas del hogar. Bien, el hombre también proclama libertad. Frente a la igualdad también hay libertad. Ah, entonces yo soy libre de hacer o de no hacer. Y eso en materia laboral se traduce, soy libre de trabajar o soy libre de no trabajar. ¿Alegría o no? Yo A no usted ya no le obligan a trabajar, usted ya es libre. Pero su libertad necesitaba de algo para que usted sea feliz o no. Sí. ¿De qué? económicamente. Dinero. Del dinero. Del dinero.
Claro, había gente que trabajaba, por eso aparece el concepto del trabajo a destajo. Hay gente que trabaja mucho más tiempo, etcétera, recibe más plata. Y hay gente que dice, yo voy a trabajar poco nomás, etcétera, y recibe poca plata. Hay otra gente que decide descansar y no trabajar. Pero ¿de dónde va a vivir? Entonces los principios de libertad, de igualdad y todo lo demás plantean, lógicamente, un estatus jurídico al ser humano, pero para que esto sea evidente, tienen que tener factor económico. En comercial ustedes han de ver este desarrollo, donde, por ejemplo, ya todos se dedican al comercio. Por eso hoy en día el comercio es libre. Si usted tiene plata, se dedica, vende ropa, vende un producto, etcétera. La libertad del comercio viene de la Revolución Francesa. Pero en materia laboral, no todos los hombres tienen un factor económico. Entonces, el hombre tiene que seguir alquilándose, porque es el único medio de trabajar, el único medio de tener dinero, alquilándose a través del llamado contrato de alquiler, alquiler de servicios. Y pregunta, ¿el contrato de alquiler de servicios era igual? ¿Tenía grados de igualdad? La respuesta es no. Este contrato no tenía igualdad. ¿Por qué? Porque quien más mandaba aquí era el empleador. Si usted quiere trabajar, trabaja acá. Pero trabaja bajo nuestras condiciones. Perfecto. Un fenómeno importante aparece en esta revolución burguesa. Fenómeno importante. ¿Qué? La burguesía asume poder político. Y vean ustedes la consecuencia de esto. Tenemos una burguesía con poder económico y paralelamente tenemos una burguesía con poder político. Qué increíble combinación, poder económico y poder político. Con el poder político, jóvenes, la burguesía puede dictar leyes, puede dictar normas jurídicas. Y pregunta, ¿las leyes que dictaban era para favorecer al empleador, que era otro burgués, o para ayudar y proteger al proletariado? Empleador. A simple vista, ¿no? Porque vean ustedes, aquí está el común denominador. Este es burgués económico y este mismo burgués económico tiene ahora poder político. Esta combinación fue increíble en el desarrollo de la humanidad. La burguesía no solamente ya maneja los estratos económicos del movimiento del mundo, sino que también tiene poder político. ¿Para qué? Para apoyar su movimiento económico para mayor beneficio. Entonces, cuando tiene ya poder político la burguesía, la filosofía del Estado es dejar hacer y es dejar pasar. Es el comienzo del liberalismo. Entonces, el Estado deja hacer, el Estado deja pasar. Claro, si tiene poder político, como poder político maneja la policía, maneja las Fuerzas Armadas, y les deja hacer a sus otros compañeros de la burguesía con poder económico lo que ellos desean. A ver, veamos el ejemplo. Si usted tiene un hermanito menor, que es el más mimado de la casa, y él empieza a destruir el televisor de la casa y usted lo reprende como hermano mayor, y su papá llega ahí, ¿por qué lo estás reprendiendo al chico? Y usted le dice, ¿por qué estás rompiendo el televisor? Ah, ya, déjale nomás que rompa, guau es. ¿Le estás dejando hacer o no? Sí, doctor. Sí, sí. ¿Y está dejando pasar también el asunto o lo correcto era informarle a ese niño que no debe hacer de esa manera?
Está dejando pasar el asunto, licenciado. Está dejando pasar. Y eso hizo el Estado. El Estado sabía plenamente de este problema de el tema del trabajo fabril, sabía de la explotación del trabajador, sabía del tema de la explotación, del acoso de las mujeres, sabía que el empleador le estaba obligando a consumir sus productos al trabajador, pero el Estado deja hacer, deja pasar. ¿Por qué? Porque burguesía, poder económico, burguesía, poder político, lo máximo de la historia. Quien tiene poder político y tiene poder económico, pues lógicamente puede manejar las realidades. Bien, pregunta. Frente a todo este fenómeno, el trabajador que ya es proletariado, ¿está contento o está descontento? Está contento, licenciado. Está, no le escuché bien. Está muy contento por lo que ya Está no hay descontento, en sus licenciado. leyes y sus normas. No, está. El trabajador está descontento porque no tiene los mismos derechos que los burgueses. No tiene las mismas condiciones que la burguesía, claro que sí. Está descontento. Se lamentaba el trabajador. En el gremio estábamos mejor. En el gremio teníamos por lo menos igualdades. ¿Podían o no podían volver al gremio? No podían volver al gremio. ¿Por qué no podían? Bien la respuesta. Penado por muerte. Pena de muerte. Ya no había terminado. Porque el gremio ya estaba prohibido por la ley y el que se instauraba el gremio se sometía a la guillotina. Entonces, el trabajador está descontento y cuando hay un descontento, ¿el problema está resuelto o sigue latente? Sigue latente. Sí, latente. El tema está latente, es cuestión de tiempo, es una bomba de tiempo, en cualquier momento va a reventar la bomba de tiempo. Entonces, como hay un descontento del trabajador, se plantea el tema de la cuestión social. Y ese es el siguiente punto de exposición. La cuestión social y el movimiento obrero. Bien, ¿qué debemos entender por este tema de la cuestión social? ¿Qué debe entenderse de manera genérica por la cuestión social? Bien, usted apuntará que el tema de la cuestión social es un complejo de problemas. Un complejo de problemas que lógicamente se genera en la fase del liberalismo y en el proceso de industrialización del mundo. Entonces vamos a apuntar acá. La cuestión social es un complejo de problemas que se origina en el mundo del trabajo, en la fase inicial del liberalismo y en la fase de la industrialización. Claro, el descontento es generalizado. Y como existe un descontento, entonces aparecen las primeras reacciones. Tiene que aparecer las primeras reacciones colectivas de defensa desarrollados por los propios trabajadores. Esto es de forma espontánea, de forma organizada, para luchar por sus reivindicaciones. Aquí vean ustedes, deben acordarse esta parte. El trabajador realiza manifestaciones, realiza huelgas, ocupación de fábricas, sabotaje, creación de los sindicatos. Y las primeras medidas que toma el hombre es perseguir a los creadores de las máquinas. Y luego de perseguirlos, les dan muerte a los creadores de la máquina. Porque ellos entienden que la creación de la máquina fue lo peor que existió para el trabajador. Pregunta a ustedes, ¿creen ustedes que la máquina fue lo peor que existió para el mundo? Sí, licenciada. ¿En serio? ¿Fue lo peor que existió para el No, mundo? licenciado. Debe tener contras y pros. Sí. Claro, pero ¿tenía más pros o más contras? Más Más pro. Era más favorable la máquina. Usted, por ejemplo, está trabajando gracias a la revolución industrial, tiene un computador, tiene
tiene un WhatsApp, tiene un equipo celular, gracias a la máquina. Usted ve y se entretiene a través de ¿qué? ¿Escucha cuentos y leyendas de los abuelos o escucha una radionovela? ¿Usted ve una telenovela como por ejemplo, ¿qué había en el Canal 5? Había una novela de unos ranchos. A ver, yo lo vi también un poquito. ¿Las Desalmadas se llamaban? Sí. Sí, ¿no? Entonces, ¿dónde lo vieron? ¿Les contó sus abuelitos y todo lo demás o no? No, sobre No, la no, Televisión. es la televisión. Muy bien, antes los cuentos, las tradiciones, ¿cómo se transmitía de generación en generación? sobre los abuelos. ¿Cuántos? Con Mediante. cuentos, te narraba el abuelo. Sí. Y luego cuando aparece la imprenta, ¿estos cuentos se van a la hoja o no se van a la hoja? Se van a la Se van. Y luego de eso usted, las fábulas de Esopo que nosotros leíamos en cuadernitos bien lindos cuando éramos niños, ¿usted puede encontrar ahora en el internet fábulas de Esopo? Sí, podíamos Sí. encontrar. Entonces la máquina fue una gran conquista para el ser humano. Gracias a ello hemos llegado a la Luna, ahora estamos en Marte, etcétera. Pero lógicamente también tuvo contras que no fueron bien asimiladas. Tercer aspecto, se va a crear una conciencia de grupo. Si ustedes ven en el diccionario, la conciencia es una función psicológica. Una función psicológica que nos permite darnos cuenta de lo que somos y de lo que nos rodea. Eso es la conciencia. Usted, gracias a la conciencia, sabe lo que es. Por ejemplo, de 9 a 10 y 30, ¿quién es usted? ¿Qué cualidad tiene usted de 9 a 10 y 30 el día viernes? Estudiante de la materia de Derecho Estudiante de la Laboral. materia de Derecho Muy bien, Laboral. estudiante de la materia de Derecho Laboral. Como tal, su conciencia le dice que usted debe estar haciendo su práctica de matemáticas. No. 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 No, ¿eh? Cuando el estudiante está pasando su clase de laboral y a la vez está haciendo su práctica de contabilidad básica, entonces no está asumiendo conciencia. ¿Puedo ir yo a una fiesta donde es una fiesta de gala con mi ropa informal? No, licenciado. No. Con mis Eh, chapulines, con mi pantalón jean roto por aquí, por allá. ¿Puedo ir así o no? No, licenciado, No, tiene que ser licenciado. algo formal. Muy bien, tengo que ir también con ropa de gala, ropa formal. Y pero si esta es una fiesta de amigos de la noche de brujas donde debemos disfrazarnos y todo más, ¿voy de etiqueta o no? Sí, licenciado. Va algo Conciencia, forzado. la conciencia, ¿no? Entonces el trabajador empieza a tener conciencia. O sea, se da cuenta de que ellos no tienen propiedad de los instrumentos de producción. Se da cuenta que le están explotando. Se da cuenta que el capitalista está creciendo y él está empobreciendo. Entonces tienen que hacer valer sus reivindicaciones. Todos estamos de acuerdo que nosotros somos explotados y todos dicen sí. Si hoy no me pasa a mí, te va a pasar pasado mañana. Entonces genera una conciencia de clase social y la clase social da lugar al movimiento obrero. Ustedes han visto, la Central Obrera tiene algunas figuras que siempre se utilizan para convocar a marchas, unas manitos así en protestas. ¿Ustedes vieron o no? Sí, licenciado. Licenciado. Entonces, eso viene desde estas fechas, desde estos siglos. El hombre trata de mostrar lógicamente que la unión hace la fuerza, que el movimiento obrero no puede ser vencido fácilmente. Entonces, vamos a pegar aquí nuestra litografía, ojalá resulte. Bien, ahí está nuestra manito. ¿Se acuerdan de esta mano, no? Sí. Sí. ¿Qué simboliza? Fuerza y La poder. unión es la fuerza.
Fuerza, poder, la unión hace la fuerza, ahí está, ¿no? Esa mano. Y por debajo los trabajadores, una sola mano, una sola pelea. La reivindicación de nuestros derechos que nosotros debemos tener. Y ahí aparecen esas canciones famosas de protesta. En las calles y en las plazas escucharán nuestros latidos. Hemos venido desde lejos a luchar por nuestros derechos, etc. Entonces el movimiento obrero empieza a organizarse y empieza a tener mayor conflicto social. Entonces, cuando existe mayor conflicto, vamos a poner a mayor conflicto, menor indiferencia o mayor atención. Mayor atención. Mayor atención. Mayor atención. Nosotros dijimos que la filosofía del Estado en este momento era dejar hacer, era dejar pasar. No se puede contener más este movimiento obrero. La policía es rebasada, las Fuerzas Armadas también. La policía se da cuenta que dentro de ese movimiento obrero tiene también familiares. Los empleadores, los dueños de la fábrica, contratan a los gángsters, contratan a los famosos delincuentes para repeler el movimiento obrero, pero ni así. A mayor opresión, a mayor fenómenos de estar tratando de repeler el movimiento, crece más el tema. Ustedes han escuchado que una bola de nieve empieza a crecer y se convierte en una avalancha. Sí. Sí, lo mismo pasa con el tema de la cuestión social. Este complejo de problemas se agudiza. El Estado ya no puede soportar, la sociedad ya no puede soportar estos temas porque hay un alto grado de inseguridad, hay una irregularidad en el ciclo de la producción. Entonces, a mayor conflicto, mayor atención. El Estado debe intervenir. Entre burgueses no hay más remedio, hay que intervenir como Estado. Entonces, cuando interviene el Estado va a dictar la reforma social. Y ese es el siguiente punto de avance. La reforma social. Bien, nosotros apuntamos que el Estado no puede sostener más el conflicto social y tiene que dictar la reforma social. Pero para ello, el Estado tiene que investigar estos hechos. Aunque el Estado lo sabe, pero formalmente tiene que hacer un proceso de investigación. ¿Es cierto que los trabajadores están siendo explotados? ¿Es cierto que un trabajador es botado cuando sufre un accidente de trabajo? Está investigando. Comprueba. Una vez que comprueba que los hechos son reales, entonces el Estado debe dictar normas jurídicas para restablecer el orden. El orden no de la fábrica, el orden de la sociedad. Por eso es un movimiento social. Entonces, establecer el orden implicaba fundamentalmente dictar, decíamos, normas jurídicas y se dicta las primeras leyes del trabajo. Y estas primeras leyes del trabajo se llamaron leyes de fábrica. Todo el problema empieza con la fábrica. No fueron los campesinos, no fueron los burócratas la conquista de los derechos, fueron los trabajadores fabriles. ¿Nosotros teníamos fábrica o no teníamos fábrica aquí en Bolivia? Tenemos, licenciado. Tenemos todavía algunas, ¿no? En poder del Estado, todo eso. Pero ¿han visto ustedes en Pura la fábrica Soligno? ¿Han visto en la Said, donde dice Said, ahí hay un canchón grande, así bien aplanado, están construyendo ahora multicentros familiares y todo ello? Eso era la fábrica Said. A las 12 en punto sonaban los pitos para que los trabajadores fabriles salían en cadenas, salían un montón de azulitos, salían para ir a almorzar, a comer, el día del fabril.
la reivindicación de los trabajadores en la fábrica. Bueno, se dictan las leyes de fábrica, las primeras en el mundo, y existen 3 leyes de fábrica. 3 leyes de fábricas que van a ser el eje central para el desarrollo del derecho laboral. ¿Cuáles son estas 3 leyes de fábricas? Bien, estudiamos. La primera ley de fábrica trata sobre la protección de los menores y la protección de las mujeres. Esa es la primera ley de fábrica que aparece en el mundo. Leyes de protección contra los menores y las mujeres. Hoy en día, ¿se protege el trabajo del menor o no se protege el trabajo del menor? Se protege el trabajo Ok, de el trabajo. ¿Se protege el trabajo de las mujeres o no? Se protege. Ahí Muy se- bien, cuando una mujer está en estado de embarazo, ¿tiene inamovilidad laboral o no tiene? Tiene. Tiene. ¿Puede ser acosada fácilmente laboralmente una mujer? No. 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 Ah, Sí pues, tienen derechos. claro. Entonces vean desde dónde aparece el tema de la construcción de estos derechos que hoy nosotros los seguimos estudiando. Lo que usted hoy se beneficia con que no le acosen, que no le exploten a su hermanito, se trabajó en las leyes de fábrica. La segunda ley de fábrica que está acá. Leyes sobre la prevención, sobre la cobertura de accidentes. Pregunta, hoy en día, si el trabajador se accidenta, ¿es despedido o es atendido por un seguro? Es atendido por un Atendido por un seguro. Es atendido por un seguro. ¿Y el trabajador paga o el empleador paga el seguro? El empleador, empleador. incluso es un delito si es que un trabajador se accidenta y no tenía como los albañiles, que digamos a veces hacen trabajos en lugares altos y si no tienen los equipos de seguridad y es culpa de la empresa y son multados por lo tanto. Perfecto, miren ustedes esa noción que nos da la compañera. Claro que sí, hoy en día los riesgos ocupacionales son parte de la legislación. No solamente el accidente, también la enfermedad profesional. Gracias al trabajo la gente se enferma. Hay gente que ha perdido audios, hay gente que ha perdido vista, hay gente que ha perdido dedos. ¿Nos cambia la vida perder, por ejemplo, los 5 dedos de la mano derecha? Sí, Sí. mucho. Sí. Claro, Sí. haría mucha falta. Ya somos discapacitados, ¿no? La tercera regla o la tercera ley de fábrica que se impone son el tema del descanso dominical. ¿Tenemos hoy normas de descanso dominical? Sí, tenemos Sí, que eso es. otorgarnos una vacación, por lo menos en la empresa que nos... Pregunta, ¿el papá trabaja el día domingo? ¿O está No, No, y en descansando? caso de que No, lo hiciera, se acreditarían horas extra. Y creo que actualmente trabajar en día domingo se paga muchísimo, o sea, se paga más se que un paga día el normal. doble, licenciado. Es el triple en realidad. Pero cuando veamos el tema de la jornada laboral, yo les voy a explicar la problemática del domingo. Van a ver que es bien complicado esto del domingo. Pero de regla general, hay descanso dominical. No hay trabajo el día domingo, salvo en ciertos sectores. La jornada máxima de trabajo. ¿Tenemos hoy jornada máxima de trabajo o no? Sí, licenciado, son 8 horas de trabajo. 8 horas máximo de trabajo. Qué lindo que sepan de esa manera. Tenemos 8 horas de trabajo de jornada laboral, regla general. Y si me paso de las 8 horas, me paso una horita más. Es Horas una extra. hora extra de tu Horas trabajo. extras. Son horas extraordinarias. ¿Puedo trabajar yo 2 horas al día y otro día puedo trabajar 14 horas? Sí, licenciado, pero es una hora extra ya. Ya te tiene que No, pagar. no es hora extra, es una jornada de equipo de trabajo. Son distintas jornadas. Pero la regla es jornada máxima de trabajo. Usted no puede pasar las 8 horas, las 48 horas semanales. Usted no las puede pasar. Regla general. Y miren desde dónde vienen estas normas que se crearon en estos periodos de la evolución de la historia. Conclusión. ¿Qué vamos a concluir? Es importante que ustedes apunten esto. Conclusión. Entonces apuntamos que la legislación
la legislación laboral aparece como leyes de fábrica. Conclusión, apuntamos que la legislación laboral aparece como leyes de fábrica. En otras palabras, aparece como legislación. Aparece como legislación. Esto yo siempre pregunto en algún examen. Yo pregunto, ¿el derecho laboral nació como legislación? ¿Falso o verdadero? Entonces la respuesta es verdadero, porque nació como leyes de fábrica. Segunda conclusión. Después de la Primera Guerra Mundial, la legislación laboral se convierte en derecho laboral. Pero esto es después de la Primera Guerra Mundial. Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre legislación laboral y derecho laboral? Y la respuesta es sí, hay diferencia. Porque la legislación laboral es el estudio de las leyes laborales. Solamente estudio de las leyes laborales. Entonces aquí estudiamos lo que dice la Constitución, lo que dice la Ley General del Trabajo, etc. En cambio, el derecho laboral, jóvenes, además, eso quiere decir, además de estudiar las leyes, estudia la doctrina. Estudia los principios, estudia las fuentes, estudia las características de la norma jurídica laboral. ¿Su materia cómo se llama? ¿Se llama legislación laboral o se llama derecho laboral? Derecho Derecho laboral. Derecho laboral. Derecho laboral. Antes su materia se llamaba legislación laboral. ¿Cómo dictábamos antes la clase? Entrábamos al aula y decíamos, saquen su ley, leíamos el artículo 1, esto se aplica de esta manera. Luego, evolución de la ciencia, derecho laboral. Por eso estamos estudiando evolución del trabajo, evolución de la doctrina, cómo se crea el derecho laboral, etc. Bien, nos vamos al último punto, al concepto de lo que es el trabajo. Y lo primero que vamos a ver acá en el concepto del trabajo es la etimología. Vemos lo que es la etimología. ¿De qué palabras viene, de qué nociones viene la expresión trabajo? Entonces la etimología nos dice que la primera palabra de donde viene es de la expresión llamada tripalium. Esa es la primera palabra de donde viene el trabajo. ¿Qué les sugiere a ustedes la expresión tri? 3. Muy bien. ¿Y palium? 3 palos. Palos. 3 palos, ¿no? 3 palos. Entonces el tripalium, jóvenes, era 3 palos donde se sancionaba. Era una pena en el periodo antiguo. El hombre era sometido al tripalium y era de pleno sufrimiento. Era parecido a la pena de crucifixión. Ahí está nuestro tripalium. ¿Se puede ver? Sí, licenciado. Licenciado. Ahí está nuestro tripalium. ¿Se puede ver los 3 palos o no se ven los 3 palitos?
Se observa, licenciado. Lo ve. Ahí está el tripalio. 3 palos. El trabajador era sometido al tripalium como era la crucifixión. ¿Y era estar muy lindo en el tripalium o era sufrimiento total estar en un tripalium? Era Total. Claro, sufrimiento total. Ustedes simplemente piensen en la pena de la cruz, cómo el hombre sufría en la crucificación. Es lo mismo el tripalium. Ahí está la traducción de tripalium. Tripalium, ¿qué dice que significa? Esfuerzo, agobio, humillación, tormento y coerción. Muy bien, esfuerzo, agobio, humillación, tormento y coerción. ¿En el trabajo hay esfuerzo o no hay esfuerzo? Hay esfuerzo, Hay licenciado. esfuerzo. Muy bien. ¿Su papá llega con ganas de seguir trabajando, con ganas de atenderles a ustedes o con ganas de descansar? Con ganas de Con descansar. ganas de descansar. Muy bien, ustedes chiquitos todavía que están trabajando hasta las 4 de la tarde en su clase, van a comprar el video, preparan los pollitos asados y todo lo demás, un buen sándwich para el papá y miraremos la premier de la película tantos. Y el papá con mucho gusto va a mirar, ay, así como con un dolor de muela va a mirar la película con ustedes. Papá se echa en la cama y aguanta la película o a los 2 minutos ya está roncando. Ahí está. Se duerme la película. Agotado. Claro, ya está agotado. Y usted seguramente que critican, no me tiene amor, no me tiene paciencia, no me dedica tiempo, todo es el trabajo. Y a ustedes les va a pasar lo mismo. Cuando ustedes empiecen a trabajar, su hermanito menor a ustedes les va a molestar. Miraremos la película y ustedes se van a echar y a los 2 minutos van a estar roncando. Entonces, el trabajo es esto, es tripalium, es sacrificio, es esfuerzo. No lo cuestionen al papá ni a la mamá, está muy cansado. Porque la actividad del trabajo es quema de energía física. La otra palabra de donde viene es esta, que dice travis. Y el travis se traduce como una traba, traducido traba a la felicidad. En este momento son jóvenes y señoritas muy felices, porque están pasando una clase, al mediodía mamá les va a preparar su almuercito, su refresco cocido, y luego van a descansar 1 hora, y a las 4 les van a volver a dar su tecito, y a la noche su cena, van a salir un ratito a la comercio, al prado a caminar, qué bonito la calle, son felices. Pero cuando el hombre trabaja, empieza el travis, que es la traba a la felicidad del hombre. ¿Adán y Eva vivían felices o no, jóvenes? Sí, licenciado. Licenciado, está ¿Y desde haciendo qué momento empiezan a sufrir bastante Adán y Eva? Eva comida la Siempre creo. manzana prohibida. Cuando Adán come la manzana prohibida. Ahí empieza el sufrimiento del ser humano, ahí empieza su travis, su traba. Por eso hay mucho sufrimiento en las personas cuando tiene trabajo. Cuando usted está a día viernes, donde usted escucha en la radio, el cuerpo lo sabe que hoy día es día viernes, dice. Y todos te llaman, ¿cómo es? Nos reunimos en tal boliche, vamos a bolichar un rato, etcétera. ¿Hay ganas para ir así? Qué lindo, voy a ir al boliche, voy a estar con los amigos. ¿Hay ganas cuando está trabajando uno? No, licenciado, no tenemos ganas. No, ya no Queremos hay ganas, ¿no? Ya no hay ganas. Sí. Más todavía si le dicen, sábado usted tiene que estar a las 7 en punto para hacer estos cotejos y estos cotejos. Ah, no, si todavía yo me voy a pasar hasta las 4 de la mañana, a las 7 me voy a dormir, ¿no? ¿El hombre sigue siendo feliz o el hombre ya ha terminado su ciclo ahí? De felicidad, obviamente. El hombre tiene una traba a su felicidad. No hay arbolito que nos dé como en la Cenicienta. Árbol, quiero ir esta noche a una fiesta. Hazme aparecer un vestido, hazme aparecer un traje. Árbol, dame Sí. dinero, quiero esto. No, si usted quiere traje, quiere vestimenta, quiere lucir usted bien el día de hoy, tiene que trabajar. Y para trabajar usted, ¿es fácil trabajar? No tiene que tener esfuerzo físico, no tiene que tener esfuerzo manual. No es Disculpe, doctor, pero todo tiene esfuerzo. Carolina. Nada es fácil.
10:32 ya ha sido, doctor. Exacto, el otro profesor no les va a dejar entrar. Nos estamos quedando en el concepto de trabajo, jóvenes. Ahí nos estamos quedando. Un gusto, jóvenes. Nos vemos la siguiente clase. Repórtense a su otra materia. Hasta luego. Gracias, Lisa. Hasta luego.